Ahí estamos. De dónde estamos parados, digamos. ¿Se acuerdan? Bueno, estamos viendo el transistor BJT, vimos las relaciones entre tensiones y corrientes, y vimos también el concepto, bueno, que ustedes ya conocen de recta de carga, y hablamos del punto de polarización del transistor. Y quería mostrar esta figura que la vimos el otro día, pero ahora está un poco mejor armada, la rehice un poco. Entonces la idea es que si uno ve en el plano la figura central, lo que muestra es el plano, voy a anotar, el plano de corriente de colector, ¿está bien? Corriente de colector en función de tensión colector emisor, que le llamábamos la curva de salida, porque bueno, las dos magnitudes están a la salida, o sea, no tienen que ver con la base. Y en verde está la recta de carga, que sabemos que para la polarización que tenía resistencia de colector y resistencia de emisor, ¿está bien? Acuérdense, para el caso de un NPN estamos hablando que tenemos la resistencia de emisor acá, la resistencia de colector acá, ¿no? Entonces este punto de la recta tiene ese valor y este punto toma el valor BCC. Habíamos visto dónde elegir el punto de polarización, por ejemplo, en nuestro caso está marcado este punto. Entonces ahora lo que vamos a querer hacer, calculamos los modelos de pequeña señal, que es, bueno, me voy a mover un poco en ese punto, ¿no? Entonces fíjense acá en este otro gráfico, estamos viendo otra magnitud de entrada, que es la corriente de base en función de la tensión base emisor. Esa tiene una característica exponencial, como la del diodo, y para el punto este de polarización que estamos hablando, que era una tensión de colector emisor, y una corriente de colector, también corresponden una corriente de base de polarización y una tensión base emisor de polarización. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo analizo y me muevo un poco de ese punto de polarización? Por ejemplo, poniendo una pequeña variación, fíjense las letras, de la tensión base emisor. ¿Está bien? Es decir, que ahora la tensión base emisor es la de polarización, pero la muevo un poquito, que es lo que muestra esta curva acá. Si yo muevo un poquito esa tensión base emisor, puedo pensar que tengo una recta tangente. ¿Alguna pregunta? Párenme cualquier cosa. O sea, esto ya lo vimos y lo estoy repasando. Puedo pensar que tengo una recta tangente al punto de polarización, y si es pequeña señal, bueno, esto es más o menos como una recta, ¿no? Como habíamos visto para el diodo. Entonces, esta variación de tensión base emisor me produce en definitiva una variación de corriente de base, y esa variación de corriente de base lo que hace, visto en esta otra curva, es que yo me mueva. Acuérdense que cada una de estas corresponde a una tensión base emisor, ¿está bien? O a una corriente de base diferente, cada una de estas curvas paramétricas, ¿no? Pero yo siempre me voy a mover sobre la recta de carga. Entonces, por ejemplo, me voy a mover sobre puntos que están acá y acá. Y eso va a producir entonces una variación de la tensión de colector o una variación de la corriente de colector equivalentemente, que es lo que muestran esta curva de variación de corriente de colector y esta curva de variación de tensión colector emisor. ¿Está bien? O sea, esta curva tiene mucha información, me gusta por eso, porque condensa básicamente la idea de polarizar y usar el transistor como amplificador. ¿Está bien? Acuérdense, cuando lo usábamos como llave, no lo poníamos a trabajar acá, sino que estábamos entre las regiones acá de saturación y de corte. ¿Está bien? Ahora estamos en este punto medio y vemos que pequeñas variaciones de base son amplificadas por esta curva, y en definitiva después eso se ve reflejado en las tensiones colector-emisor y en la corriente de colector. ¿Está bien eso? Y nosotros el otro día, avanzo ahora, si tienen dudas, pregúntenme. Avanzamos, vimos cómo elegir ese punto de polarización, vimos cómo polarizar el transistor, vimos diferentes formas y un poco lo vimos también en el simulador, ¿está bien? Con distintos arreglos de resistencias para ponerlo a trabajar en ese punto, y vimos que, bueno, había mejores arreglos de polarización que otros porque eran más estables o independientes de los parámetros del transistor, como el beta, o variaciones, por ejemplo, de la tensión base emisor por temperatura. Y después lo que vimos también fue, bueno,
toda esa descripción que yo hice en el gráfico, uno la puede traducir a modelo de pequeña señal. Está bien decir, bueno, si yo me muevo un poco respecto del punto de polarización, puedo calcular un modelo de amplificador, como este que se muestra acá, de transconductancia o de corriente, y calculamos cada uno de esos parámetros, básicamente como derivadas evaluadas en el punto de operación. Por ejemplo, la derivada de la corriente de base dividido de la de base emisor es la inversa de esta resistencia RPi de entrada del amplificador. ¿Está bien? Básicamente es la recta, vuelvo rápido para atrás, esa resistencia que calculamos, perdón por esta vuelta brusca, sería como calcular la pendiente de esta recta, ¿no? IB, la derivada de IB respecto de BB evaluada en el punto. ¿Está bien? Estoy suponiendo que me voy a mover en un entorno en ese punto, entonces la resistencia de entrada es básicamente la inversa de la pendiente de esa recta. Y así puedo calcular los otros parámetros de pequeña señal, ¿está bien? Como son, los calculamos el otro día, la resistencia de salida y el GM, la transconductancia del amplificador. Que eso me relaciona corriente de salida con tensión de entrada. Y las expresamos básicamente dependen, como era de esperar, del punto de polarización, ¿no? Por ejemplo, la transconductancia nos quedó la corriente de colector dividido el voltaje BT. ¿Está bien? O sea, si cambio el punto de polarización, me cambia los parámetros de pequeña señal. Bueno, vimos esto, lo vimos en la clase pasada. También vimos que otro modelo es equivalente. En lugar del pi, podíamos hacer este que se llama T. Y vimos la relación, la equivalencia entre los dos modelos. Lo paso rápido esto porque ya lo vimos, ¿no? Y hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Y entonces básicamente dijimos, bueno, este circuito que sería, entre comillas, el circuito completo que tiene las fuentes de polarización de DC, las fuentes de señales de AC, tendrá, cuando lo veamos ahora más completo, las resistencias de polarización, etcétera. Yo para mi señal lo puedo suponer y armar un circuito lineal, ¿está bien? Porque voy a suponer que son pequeña señal, usando el modelo de pequeña señal que vimos e incorporando los componentes externos al transistor. Entonces llegamos a este punto y dijimos, bueno, en señal voy a cortocircuitar las fuentes de tensión de DC, entonces por ejemplo la RC me va a quedar entre el colector y este punto que es tierra, y eso es lo que veo acá, está entre el colector y tierra, y después esto es el modelo del amplificador, ¿no? Calculado en el punto de operación. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, básicamente entonces yo ahora podría decir, bueno, todo esto es mi amplificador, entonces simplemente lo podemos poner en la forma, es casi lo mismo, un poco sutil la diferencia, pero lo podemos poner directamente, por ejemplo, como el amplificador equivalente de tensión. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 2 que había amplificadores de tensión, de corriente, de conductancia y de transconductancia? Entonces para eso tengo que transformar todo esto que está acá en una fuente de tensión con una resistencia en serie, ¿no? Eso ya lo saben hacer, es manipulación básica de circuitos, un equivalente de tensión, fuente de tensión, en donde la R0 me va a quedar, abro esta fuente y me queda el paralelo de R0 con RC, y la fuente de tensión equivalente es la fuente de corriente multiplicada por el paralelo, ¿está bien? Como es ganancia de tensión, tengo que dividir la tensión de salida dividido la tensión de entrada, ¿no? La tensión de salida es Gm por BBE por R0 por RC, con un signo menos porque la corriente circula en este sentido. Dividido el propio BBE, se entiende, ¿no? La cuenta queda Gm, el parámetro de transconductancia, por el paralelo. O puesto en términos de las resistencias y del punto de polarización, me queda menos y la corriente de colector de polarización por la resistencia del colector dividido el BT. O sea que este es mi transistor, en definitiva, lo puedo modelar, si lo pienso como un amplificador de tensión, de esta forma. También lo puedo modelar como un amplificador de transconductancia y ahí es trivial, ¿no? O sea, este GM es el GM pequeño que habíamos calculado. Ahora bien,
no hay una única forma de hacer un amplificador con un transistor. ¿Está bien? Vamos a distinguir 3 etapas de amplificación hechas con un único transistor. Después hay etapas más complejas, algunas las vamos a ver con más de un transistor. Pero con un único transistor, las más típicas son 3 etapas. Una de ellas es esta que se llama emisor común. ¿Está bien? Entonces fíjense que los circuitos empiezan a crecer un poco, pero podemos identificar todo, ¿no? Fíjense que tanto esta R1, como esta R2, como esta RE, como esta RC, es el arreglo de 4 resistencias que vimos para polarizar, que de los que vimos era el más estable, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Tenía esta resistencia emisor que cumplía unas veces de realimentación y me estabilizaba el punto de polarización, junto con este par de resistencias de base. También me permitían fijar el potencial de la base, porque yo hacía circular la condición que habíamos puesto de diseño y que hacía circular básicamente una corriente mucho más grande por R1 y R2 que la que se va para la base. Entonces es como que fijo el punto de tensión este de la base. ¿Está bien? Entonces esas 4 resistencias son el arreglo de polarización. Y ahora a eso le sumamos esto de acá, ¿no? Le sumamos esta parte de señal acoplada con un capacitor, y le sumamos esta parte de salida también acoplada con un capacitor. ¿Está bien? Entonces la idea va a ser analizar el circuito por una parte en DC o polarización. ¿Está bien? Es decir, vamos a analizar al circuito en DC, o lo que es equivalente al punto Q, o la polarización, de todas formas decir lo mismo. Y después lo vamos a analizar en AC o pequeña señal. Lo que nos permite hacer eso en parte son estos capacitores, porque en DC, obviamente, esto es como que estuviera circuito abierto, y en AC vamos a suponer que estos lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a suponer que en alterna, es decir, que en señal, estos capacitores son un corte. ¿Está bien? Le presentan una impedancia a la señal prácticamente cero, entonces para la señal van a ser un corte. Y de esa forma nos vamos a desacoplar en el análisis de DC y de AC. Esta topología, como les decía, se denomina emisor común, y su nombre es por lo siguiente, básicamente porque fíjense, la señal la estamos poniendo en la base y la salida la estamos usando en el colector. ¿Está bien? Entrada en la base, salida en el colector, y el emisor es el terminal común a la entrada y la salida. ¿Está bien? Por eso se llama emisor común. La idea entonces va a ser que vamos a poner una señal acá, y eso va a producir, si uno lo analiza por superposición, que el punto de tensión de la base de su valor de DC, que es este, se va a mover un poco. ¿Está bien? Y eso en definitiva va a producir lo mismo con la corriente de base, como vimos en la figura que hoy les empecé a comentar al comienzo de la clase. Y eso va a producir en definitiva una variación de la corriente de colector, ¿está bien? Respecto de su valor, ¿no? De DC o de polarización. Y eso a su vez va a traer una variación de la tensión del colector. Con este capacitor vamos a desacoplar la continua. Fíjense que la tensión del colector tiene su valor de polarización más una alterna, y nos vamos a quedar acá en la salida, en definitiva, con una alterna. ¿Está bien? Ahora vamos a calcular todas las ganancias y demás, pero fíjense que, como anticipa este dibujo, vamos a tener una ganancia que además es negativa, ¿no? Porque fíjense que este seno arranca así, y acá me está mostrando un seno para la tensión B0, que es la tensión en este punto, con fase inversa. Ahora vamos a hacer las cuentas, ¿no? Eso es lo que nos toca en esta clase, es hacer las cuentas de estas topologías. Y vamos a arrancar con una de las más típicas, que es la emisor común. ¿Qué queremos conocer? Queremos hacer un amplificador, así que, como les expliqué en el capítulo 2, lo que vamos a querer conocer es cuánto es la resistencia de entrada de este amplificador. ¿Cuánto es la ganancia, por ejemplo, de tensión? ¿Cuánto es la resistencia de salida? ¿Está bien? Esas son las cosas que vamos a querer calcular para las topologías, para saber qué topología de amplificación es útil para nuestra aplicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Párenme, pregunten, no hay problema con eso. Entonces, bien. ¿Quién me dice cómo queda el modelo de pequeña señal de este circuito? Es decir, ahí está el circuito completo. Quiero dibujar el modelo de pequeña señal en torno al punto de polarización. Está en el próximo slide, ¿no? Pero tratemos de pensarlo sin el próximo slide. ¿Alguna idea? Empiezo por la fuente de señal. Díganme, se pueden equivocar, es para hacer esto un poco menos monólogo. Pongo la fuente de señal. Esta pata, una la tiene a tierra. ¿Qué más? Resistencia a la fuente. El capacitor dijimos que está en corto para señal. R2, y acá tengo la base, ¿no? R2 está a tierra. No hay mucho que hacer. R1, ¿qué hago con R1? Un terminal está conectado acá y el otro... ¿Alguna idea? En mi modelo de pequeña señal, ¿qué hago con esta resistencia? Ninguna idea. Esta fuente es de DC, o sea que en alterna ese punto está quieto, ¿está bien? Eso significa que la cortocircuito en señal, ¿está bien? Acá es como si yo tuviera esta fuente así, a tierra. En señal es un corto, entonces tengo que poner R1 acá. ¿Se entiende eso? Después viene el transistor, pero acá yo voy a querer poner mi transistor, reemplazarlo por el modelo. ¿Está bien? ¿Cuál era el modelo? Era la resistencia Rpi del modelo de pequeña señal. El emisor que está acá, ¿está bien? En este punto, está puesto a través de una resistencia RE1 a tierra. O sea, toda esta cajita negra que estoy poniendo acá es el modelo de pequeña señal del transistor, ¿no? Después tenemos el colector, que es la fuente que calculamos de corriente, que es Gm por la tensión base emisor. Después, bueno, podrá tener, y esto es el colector, podrá tener su resistencia de salida si es que la incluimos en el análisis. R0. Toda esta cajita punteada de acá es el modelo de pequeña señal del BJT, ¿está bien? Pequeña señal. Y en el colector, ¿qué tengo? La resistencia del colector, que también está a tierra, porque el otro terminal está a VCC. Y la resistencia de carga que me queda en paralelo con la de colector. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Díganme si no entienden porque voy a ir creciendo. Y ahora vamos a hacer cuentas además. ¿Podrás explicar por el tema de R1? Eso no me quedó muy claro, que no lo tenías en cuenta. No es que no lo tengo, acá está R1, ¿no? Ah, sí, perdón, quise decir por qué en pequeñas señales, la explicación esa como que no me quedó clara. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es como si fuera superposición, ¿no? O sea, por un lado tenemos el punto de polarización, imagínate, por ejemplo, en la curva BBE y B, estamos parados en un punto acá. Y ahora lo que queremos describir con este circuito es cuánto me muevo de este punto, ¿está bien? Que en este caso será el BBE mayúscula, perdón, el IB, sí, el BBE y el IB mayúscula. Lo que quiero, este circuito, lo único que me tiene que describir es qué pasa cuando me muevo un poquito de este punto. Entonces yo me olvido, para mí este punto es mi nueva referencia para señal, ¿está bien? Este punto es mi cero, digamos, o sea,
De acá me muevo para arriba y para abajo. Entonces, este punto en señal está al punto de polarización, está a un punto continuo. Entonces, para mi señal no se mueve este punto, ¿está bien? Está quieto en el punto BCC. Es decir, en señal eso no produce variación. Otra forma de verlo es decir, bueno, como analizo la parte alterna, todo lo que es continua, lo que es fuentes de DC, las tengo que cortocircuitar, ¿está bien? Las hago 0, y todo lo que es fuente de corriente de DC, las abro, ¿está bien? Sí, perfecto, gracias. Y obtengo el modelo de solo para la señal, es decir, solo cuánto me varía la tensión en los nodos respecto del punto de polarización. Después que haga el análisis con este circuito, si quiero saber las magnitudes completas, tengo que sumar el punto de polarización, ¿no? Este punto directamente es BCC, la señal es 0, más 0, no hay señal, es una fuente de DC, entonces este punto está atado, no va a haber variación, no hay variación de ese punto. Ahora, si yo te digo este punto de acá, que es la base, a este punto sí, porque este punto tiene su tensión de base de polarización, más lo que me dé este circuito en este nodo, cuánto se va a mover, ¿está bien? Pero este, que es la fuente, está quieto, no se va a mover nada, entonces para la señal es 0 ese punto, es tierra. Buena pregunta igual. Bueno, esto es básicamente bien dibujado lo que yo traté de dibujar, tratar de construirlo juntos. Fíjense que acá la RB es el paralelo de la R2 con la R1. Nos habían quedado en paralelo, acá directamente la reemplacé por una RB. El transistor está, el modelo del transistor, la cajita que yo había dibujado es esta. Y esta es la RC, y no está dibujado acá la carga, ¿está bien? Que estaba en paralelo. Porque en principio quiero ver cómo son las características del amplificador sin la carga. Después le pongo la carga, digamos. ¿Está bien hasta ahí? Entonces ahora, fíjense, esto pasa a ser ahora lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer en la clase de hoy, básicamente nos vamos a dedicar a eso, porque bueno, una vez hay que hacerlo, pero es un análisis de un circuito lineal. No tiene nada raro, es un circuito alterna, por ahora no pusimos ni capacitores, con lo cual son solo resistencias, y hay una fuente controlada, nada más. Por esta tensión BBE, por la tensión sobre esta resistencia. Entonces, yo lo que quiero calcular es, básicamente, cuál es la ganancia de tensión, es decir, la relación entre esta B0, si quieren, y esta BS, por ejemplo, para saber cuánto gana en tensión este amplificador, todavía no lo dijimos. Estas resistencias, por ejemplo, la resistencia de entrada del amplificador. Y después el tercer parámetro, como les decía, es quiero ver cuál es la resistencia de salida. Y para eso, bueno, vamos a tener que hacer como un equivalente de Thevenin, ¿no? Cortocircuitar esta fuente, poner una fuente de prueba acá, ver cuánto vale la resistencia que veo para allá, que es esto que está acá, ¿no? Así que esas son las cuentas que ahora tenemos que hacer. Pero ahora, vamos, nada, una vez que entendieron esto, son cuentas que saben hacer. Yo las voy a hacer, o las vamos a repasar juntos, porque bueno, para hacerlo una vez, ¿no? Pero no se pierdan, digamos, en la neblina. Lo importante es entender que esto es un modelo de pequeña señal en torno al punto de operación, y ahora el modelo es un modelo sencillo porque es lineal y lo puedo calcular con las herramientas que ya conocen, ¿no? Fernando, antes que Sí, siga, ¿te puedo hacer una pregunta? decime. Los capacitores, ¿por qué era que lo cortocircuitás ahí en alterna? Lo vamos a entender mejor al final de este capítulo, pero porque estoy suponiendo que la impedancia que presenta Z1 y la impedancia que presenta Z2 a la frecuencia de esta señal, suponete que esto tiene una frecuencia F0, es prácticamente 0. ¿Está bien? Ah, sí, Son un sí. corto. O sea, 1 sobre SC, cuando hago el módulo de eso, lo evalúo en J omega y pongo omega igual a 2pi por F0, me da que el módulo es muchísimo más chico que el valores de esta resistencia que están en juego, ¿está bien? Órdenes de magnitud, entonces me olvido. Después sobre el final del capítulo vamos a ver análisis en frecuencia de esto y ahí las vamos a tener en cuenta. Pero cuando lo diseño, las hago para que pase eso, ¿no? Para que para la señal sea en un corto.
Entonces, empecemos por la resistencia de entrada. Entonces, para estar en contexto, acuérdense, estamos viendo una topología de 3 que vamos a ver. Esta se llama emisor común. Y ahora queremos calcular la resistencia de entrada de este amplificador. Básicamente la Rx. Primero vamos a calcular, que es la resistencia que veo, digamos, de este terminal y este para allá. Podría resolver, acá hay 3 mallas. Podemos resolver las 3 mallas, aplicar el método de mallas, nodos, resolver. Yo lo que voy a hacer es equivalente, lo voy a hacer, digamos, como voy directamente a ir a buscar lo que me interesa en lugar de resolver todas las corrientes y mallas y tensiones del circuito, ¿está bien? Solo para variar un poco y nada, hacerlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la resistencia a esta Rx, necesito conocer la tensión B sub B y necesito conocer esta corriente. ¿Está bien? Esta corriente es IB. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesito hacer básicamente es B sub B sobre IB. Ahora, ¿cuánto vale B sub B? B sub B es la tensión en este punto. Es decir, va a ser la tensión en este nodo, o sea, la caída que haya en esta resistencia más la caída que haya en esta resistencia. Y eso es lo que escribo acá. IB por RPi y E por RE más 1. Fíjense que uno acá se da cuenta que lo que necesita es sacarse encima esta IE para poner todo en función de IB y poder cancelar IB. Nosotros sabemos que en zona activa, en polarizado donde está este transistor, vale que la relación, que la corriente de base es beta más 1 por IB. ¿Está bien? Es válido en esta región de operación. Entonces, directamente ahí sí cancelo las corrientes de base y fíjense lo que me queda. Interesante. Me queda que la impedancia que veo para allá, este es el efecto que hace el transistor o la fuente controlada, si lo quieren ver, es que me queda la resistencia Rpi, como era lógico, en serie con, y todo este circuito de acá, lo termino viendo como que se me amplifica la resistencia Re por el beta más 1. Acuérdense que beta es un valor grande, ¿no? 100 o más. O sea que, primera cosa que veo es que esta Rx es muy grande, porque tengo en serie la suma de la resistencia Rpi de señal, que bueno, puede no ser muy grande o sí, depende del punto de polarización, y esta otra que está muy amplificada. ¿Está bien? O sea que esta Rx, el transistor, el efecto que hace es hacerla ver como una resistencia grande. Después, obviamente, la RI, que es la que yo quería conocer, va a ser el paralelo de esta RB con lo que acabamos de calcular, ¿no? Eso, la RB era las dos resistencias de polarización. Fíjense que esas dos resistencias de base que pusimos para la polarización me terminan impactando en la resistencia de entrada del amplificador, o en la impedancia de entrada, ¿está bien? Me termina quedando el paralelo de las tres cosas, la R1, la R2 y esto que calculé. ¿Está bien? Acuérdense, la R1 y la R2 eran estas dos, esta y esta, que las pusimos para polarizar. Así que esa es la resistencia de entrada de esta topología de amplificación. ¿Está bien? Si yo pongo R1 y R2 grandes, esto es grande, seguramente por el beta. Así que me va a quedar en general una resistencia de entrada que podemos pensar que va a ser grande. Por supuesto, hay que poner números, ¿no? Pero. Y acuérdense del capítulo 2 de la introducción a amplificadores y de lo que ustedes ya han visto en otras materias, que un amplificador de tensión, una de las características que tiene es una resistencia de entrada grande. Así que por ahora esta configuración de emisor común empieza bien o pinta bien para amplificador de tensión, por lo menos en cuanto a su resistencia de entrada. Ahora queremos ver la resistencia de salida. ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer, básicamente, como les decía hoy, es, bueno, quiero ver qué resistencia veo esto que está acá, ¿no? Para allá. Entonces lo que tendría que hacer, en base a lo que ustedes han visto en circuitos y en electrotecnia, es poner una fuente de prueba BX, cortocircuitar la fuente de tensión activas, calcular la corriente IX y hacer BX sobre IX. Perdón, el lapicito a veces
Entonces calculo la R0 como la Bx sobre la Ix. ¿Está bien? Habiendo puesto una fuente de prueba acá Bx y así, y calculando la Ix. El valor de la Bx, ¿se acuerdan de electrotécnica o de circuitos? En principio no importa, le puedo poner de 1 volt. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este es un circuito lineal. Entonces, si yo le pongo 1 volt o le pongo 10 volt, después cuando la corriente me va a dar 10 veces más grande, le hago me va a dar la misma R0, ¿no? Este es fácil y no tengo que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque cuando hago el corto de esta fuente, se puede probar, se los dejo para que lo quiera probar, pero básicamente se abre, esta fuente controlada me queda abierta porque se me hace 0 la tensión base emisor. La forma de probar eso es, si no, hacer por el absurdo. Supongan que esto, que BBE no es 0, y hagan las cuentas y van a ver que les queda, que si esta está en corto, les va a quedar en 0. ¿Está bien? Entonces directamente en este caso nos queda que como se abre esa fuente, es decir, como esta fuente se abre, la resistencia de salida, es obvio que si este circuito está abierto acá, ¿está bien? Automáticamente se me desconecta todo este circuito de allá, entonces directamente esta es la resistencia de salida. Es decir, la resistencia de salida es la resistencia de colector. Y nos falta la ganancia, para terminar con esta etapa. La ganancia de tensión, es decir, la ganancia entre la tensión de salida B0 y la tensión de la fuente. También la podemos hacer de la siguiente manera, fíjense. ¿Cuál es la tensión de salida? Debería ser la corriente I0 por la resistencia RC. Esta I0 está definido con el signo contrario a esta de colector, que la de colector vale Gm por BB. Por eso aparece acá el signo menos. Esa es la tensión de salida. Y tengo que dividir por la de base. Fíjense, acá me aparece la base emisor y acá tengo la de base. Entonces no puedo cancelar esto con esto. Entonces veamos cuánto vale la tensión base emisor. La tensión base emisor, acuérdense que esta es la base, que este es el emisor y que este es el colector. La tensión base emisor es la caída sobre esta resistencia del modelo. Así que tenemos que calcular esa, que es IB por RP. Entonces, y ahí simplemente pueden calcular, como saben que la corriente de emisor, que es esta, es beta más 1 por IB, pueden escribir la caída de tensión, digamos, la corriente esta la conocen, ¿no? Entonces pueden escribir cuánto vale la IB, ¿está bien? Que va a ser, pueden calcular la tensión en este punto como beta más 1 por IB por RE1, ¿está bien? Que es esto que estaba acá, y después la IB por la RPi, se cancelan las IB arriba y abajo, y me termina quedando esto que está acá. Las paso un poco rápido estas cuentas porque después sí, digamos, lo ideal sería que ustedes la hagan una vez, ¿no? Acá están los pasos, pero como les decía antes, son circuitos lineales sencillos con resistencia. Así que si reemplazo esto de acá y lo pongo ahí, fíjense, esta B sub B la voy a poder cancelar con esta de acá, y ahí me quedan la ganancia del amplificador. Fíjense, primero lo que habíamos anticipado es negativa, pero bueno, eso no pasa nada, es una fase. Y después me depende en principio depende del GM del transistor, de la transconductancia pequeña señal, de resistencia RC de polarización, RE1 de polarización, la RPi, que es la de pequeña señal esta, y el beta, ¿no? ¿Cuánto, para tratar de llevarlo a un número, si suponemos, cuánto es lo máximo que podría valer esta ganancia, ¿no? Si yo pudiera hacer
si pudiera, sabemos que la podemos hasta eliminar, pero esta RE es de polarización, nos ayuda a estabilizar el punto de polarización. Pero bueno, si yo la pudiera eliminar, es decir, si no tuviera que ponerla, si la pudiera hacer 0, como está dividiendo, me daría la ganancia máxima, ¿no? Si esta la puedo hacer 0, se me cancela este RPI con este RPI y me queda esta como la ganancia del amplificador. Así que eso es lo máximo que podría ganar esta etapa, ¿no? Ahora después le vamos a poner números, pero ese número puede ser grande. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Si quiero aumentar la ganancia, tengo que hacer 0 la resistencia del emisor. Pero esto me juega, por un lado, en contra de la polarización, como habíamos visto, pero por el otro lado también la R1 me ayudaba a tener una resistencia de entrada grande, una RE. La RX, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito? De esta RX también dependía de esta y estaba bueno porque quedaba el beta más 1